Estoy muy emocionado por la transmisión de hoy porque sé que muchos de ustedes han estado preguntando y es una de esas áreas que necesita mucha aclaración, mucha sabiduría y capacitación, especialmente para aquellos de nosotros que somos jóvenes y en el Ministerio de Liberación y que no somos muy experimentados, que somos parte de ese avivamiento que está tomando lugar en Estados Unidos, especialmente en el occidente entre los jóvenes. Así que creo que mi invitado de hoy no es un extraño para muchos de ustedes, pero para aquellos de ustedes que están viendo y es por la primera vez, asegúrense de suscribir a su canal y asegúrense de seguirlo. Ha sido de gran bendición para mi vida personalmente, para nuestra iglesia, y creo que el Señor lo va a usar y lo ha estado usando para brindar libertad, claridad y mucha percepción sobre las cosas del espíritu, la guerra espiritual. Así que sin más preámbulos, chicos, ayúdenme a dar la bienvenida al Dr. Bob Larson. Hola. Eso es budista, el sonido de una mano aplaudiendo. Ok, vamos a usar las dos. Todos pongan el emoji de aplausos en el chat. Gracias, gracias. Recuerdo, lo he mencionado ya varias veces y voy a repetirlo nuevamente, reverendo Bob Larson. Me presentaron a su ministerio a través de TBN. Eso fue hace 20 años y nuestro pastor nos llevó primero a su seminario en el área de Portland. Seré muy honesto, estaba asustado. Era joven y yo tenía demonios. En aquel tiempo no había sido liberado todavía, simplemente no quería ser liberado, supongo que en público y especialmente... Solo recuerdo que estaba asustado. Así que entramos y yo era adolescente y nuestro pastor realmente nos estaba enseñando guerra espiritual y luego compramos sus cassettes y afortunadamente empezamos a aprender sobre la liberación espiritual. Luego pasé por mi propia liberación, pasé por eso y luego comenzamos a practicar muchos de los métodos que usted presentó al mundo, realmente creo, o reintrodució al mundo. Empezamos a practicar, a interrogar los demonios y todas esas cosas que uno ve en la liberación en nuestros ministerios. Pero antes de hablar de la liberación, solo quiero preguntarle primero, usted ha estado en Ucrania tantas veces y ha ministrado liberación en Ucrania tantas veces, ha organizado escuelas de liberación en Ucrania muchas veces y sé que amas también a las personas ucranianos, a los eslavos. ¿Puedes contarnos un poco de su experiencia de ir allá? ¿Qué has visto? ¿Qué fuerzas espirituales han estado operando allá? ¿Y cuáles son tus pensamientos sobre la crisis que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia? Muchas gracias. Realmente es un honor estar con ustedes aquí esta noche y doy saludos a todos los que son espectadores regulares, más las nuevas personas con las que nos están viendo esta noche a través de su canal de YouTube. Yo fui por la primera vez a Ucrania hace más de una docena de años y me invitó un grupo de personas que me llevaron a Letonia. Fue mientras que estuve en Letonia que me encontré con el caballero, el fundador de las iglesias de New Generation. Y como resultado de eso, me presentaron a este increíble movimiento de Dios entre estas iglesias por toda Rusia, Ucrania y de allí Europa. Y luego de que administré en Letonia, alguien me dijo, ¿sabes? Realmente necesitas ir a Ucrania. Y ese fue el pastor Alexi. Y pastor Alexi, nunca me olvidaré lo que me dijo. Dijo, ¿usted cree que la gente de Letonia están entusiasmados? Están locos en Ucrania. Simplemente están locos allá. Lo dijo de buen sentido, ¿sabes? El fervor que tienen para el Señor, dijo, es más que cualquier cosa que hayas visto en cualquier otro lado de Europa del Este. Así que terminamos volando a Kiev, o Kiev en aquel entonces, y conducimos todo el camino hasta Kershaw. Ahora, ese es un lugar especial del que hemos oído hablar porque es la primera ciudad que ha caído en esta campaña de Putin. Así que cada vez que oigo sobre Kershaw, estoy mirando más allá a esa audiencia, un mar de cientos y cientos de gente, y ver los demonios manifestarse y ministrar a ellos y orar por ellos, ese es un lugar especial para mí. He ministrado en Crimea, eso es un lugar muy especial a mi corazón. He ministrado en Donetsk. De hecho, durante ese periodo de tiempo tuve el privilegio de ministrar, ya no sé, perdí la cuenta, a más de 50 ciudades de toda Ucrania.
de un extremo al otro, pero además de todo eso, todos los años enseñaría en el más grande colegio y seminario de esa parte del mundo, que es ubicado en este pequeño pueblo de unas 20,000 personas conocidas como Pershapetai. Y me topo con esa palabra porque es muy difícil de decir. Hershatavit. Eso está un poco mejor. Y bueno, pensé, me llevaron a este pequeño pueblo minero en el medio de la nada y yo pienso, ¿qué? La universidad bíblica más grande del continente está aquí, pero lo está. Y salgo enfrente de 1,000 personas y son de 25 a 30 naciones. Aproximadamente la mitad de ellos son de Rusia, conviviendo, se aman. No hay problema con Ucrania y Rusia. Así que bueno, para acortar esa historia, en aquel tiempo enseñaba durante una semana. La primera vez que fui allí hace más de una docena de años, todo el día, todos los días, te hacen trabajar allí. Y luego, por supuesto, después de hablar enseñando por 6, 8 horas al día, expulsamos demonios durante 4 a 6 horas por la noche. Y luego otro día. La mejor comida del mundo, te digo, el mejor lugar de alimentación fue en Ucrania. Alguien alabe. Porque es la canasta de pan del mundo. ¿Usted lo sabe? Sí, vale. Por lo tanto, todo está recién salido del campo, gente increíble, así que, bien, seguí volviendo año tras año, tras año, tras año. Apenas me estaba dando cuenta en las noticias hoy, en Nerfardar. Esa es otra palabra ucraniana. Es donde la planta nuclear se encuentra. En mi mente veo por lo que hablan que están bombardeando esta cosa y estoy pensando, ¿están locos? He estado allí, he conducido por ahí. Es la más grande planta nuclear de Europa. Suministra gran parte de la electricidad para Ucrania, por lo que todas estas cosas, todas estas palabras me suenan. He estado en Maidán, he caminado allí. En aquella época que derrocaron a Yanukovych y lo echaron a él porque era solo un títere de Rusia. Así que todo eso es para decir, mi corazón está con estas personas y quiero hacer un par de puntos aquí. En primer lugar, si está bien, ¿puedo tomar unos pocos más minutos sobre esto? Sí, señor. Esto es, en la mente de Putin, una guerra religiosa, ¿bien? Debemos entender eso. Él estaba enfurecido porque la Iglesia Ortodoxa ucraniana se separó de la Iglesia Ortodoxa rusa debido a su alineación con el gobierno. Y él está decidido a restaurar esas dos comuniones espirituales como una sola de nuevo. Él lo ve, entre otras cosas, como una misión espiritual. Entonces, tienes que entenderlo en ese contexto. Y luego, sabes, también tienes que entender, esto se remonta al siglo X, donde príncipe Vladimir y el establecimiento del cristianismo en esta parte del mundo. Putin se ve a sí mismo como Vladimir otra vez, Vladimir el segundo, por así decirlo, que quiere establecer su marca. Él no es una persona espiritual, eso es obvio. Ahora mismo es un maníaco, homicida, demagogo, dictador. Pero su misión es restaurar lo que él cree que es la base de poder del pueblo ruso, que es la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero, curiosamente, salió una historia ayer en la prensa británica sobre Valery Solovey, que es un famoso politólogo en Rusia. De hecho, él era profesor en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, que es donde todos los espías son entrenados. Y dice él que Putin sí sufre de una enfermedad grave y que él, con su principal líder militar, fue a Siberia para una ceremonia chamánica donde mataron un lobo negro para que esa sangre le curara de lo que padece él y para que él tendría la victoria en la batalla sobre Ucrania. Ahora, ya sea que esta historia sea cierta o no, proviene de una fuente increíblemente seria y no me sorprendería
que esa sea realmente la plantilla detrás de esto y que eso es lo que realmente está sucediendo. Hay mucho más que puedo decir, pero esa es mi opinión. Pero tengo que agregar una cosa. Slavo-Ucrani. Y esto para ellos es la masa de Ucrania, que es cuando el parlamento entra en sesión, el presidente sale con esto, y eso significa que el gobierno de Ucrania está en sesión. Y esto me fue dado por el pueblo de Ucrania, lo llevé en mi maleta, todo el camino de regreso es una réplica de lo que usan en el parlamento. Así que lo levanto esto en el nombre del pueblo ucraniano, y esto es un increíble esfuerzo que están haciendo. Y una cosa más. Acabo de recibir una carta hoy del obispo Andrei, quien es el líder, un amigo mío personal, de las más de 500 iglesias del movimiento New Generation en toda Ucrania y en toda Europa y Rusia, suplicando desesperadamente, vamos a ayudarlos de nuestra parte, enviándolos una suma sustancial de dinero para ayudarles con los refugiados. Y él me dice a mí, los pastores se quieren quedar en Ucrania para atender las personas, no están tratando de salirse del país. Están allí alimentándolos, dándoles albergue, brindándoles transporte. Tal vez ya lo sepas. Pero gracias a Dios por esos pastores de Dios que están allí haciendo el trabajo sin buscar una salida, pero buscando la manera de ministrar a las necesidades de la gente. Y Dios los bendiga. Oro para que todos compartan un regalo realmente generoso con ustedes. Esta misión que ustedes tienen para ir allá y ayudar a los refugiados. Gracias por sus amables palabras y gracias por compartir esa historia de fondo de incluso lo que está sucediendo y proporcionándonos un componente espiritual de la mente y pensamientos del presidente Vladimir Putin. Dr. Bob, ¿cómo comenzó su ministerio de liberación? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo llamó Dios? ¿Y cómo terminó en el ministerio de la liberación? Llévenos al principio. Bueno, al principio, yo era un músico de rock and roll, estaba ganando dinero, ingresándome a la universidad con la intención de estudiar medicina, y luego me convertí en cristiano. Y no estaba muy seguro a dónde ir desde allí hasta que sentí que necesitaba dar un paso aparte de la universidad y encontrarme a mí mismo. Y me fui a dar la vuelta al mundo a solas, compré un boleto, salí. Bueno, algunos de los lugares donde terminé eran como el lejano Oriente y la India. Y lo que la mayoría de estadounidenses no entienden es que la mentalidad allá es muy diferente a lo que hay aquí en Estados Unidos. Lo sobrenatural es parte de su mundo. África, India, Asia, tienen un culto a sus antepasados. Incluso los cristianos a veces ahí juegan en campos ambos. Mantienen el apego a sus costumbres tribales, a sus costumbres de su clan o a sus costumbres tradicionales. Así que vi todas estas ceremonias en que las personas se volvían poseídos por demonios, entraban en convulsión, espuma de su boca y gritaban, y la explicación siempre era la misma. Nuestros dioses están entrando en nosotros para darnos poder. Así que pensé, esto debe ser la posesión demoníaca. Nunca escuché sobre eso en América. Así que regresé a América y dije, está bien, Señor, si esto sucede en Estados Unidos, muéstramelo. Y luego, unos años después, no sucedió inmediato, se me comenzaron a presentar personas y me hablaban y manifestaban demonios. Y yo preguntaba a los pastores, ¿qué hago? Ellos no sabían qué hacer, esto nunca les pasó a ellos. ¿Por qué está esto pasando conmigo? Y entonces me di cuenta que había un llamado especial, comencé a escribir libros, comencé a hablar más sobre el tema y luego me involucré en un programa radio sindicado a nivel nacional donde presentamos durante 20 años y luego la gente comenzó a llamar a mi programa de radio y manifestaban demonios, así que expulsé demonios en la radio. ¿Quién hace eso? Sabes, ni me podía escapar. Te digo una historia rara vez contada. Recuerdo una noche. Todavía puedo verme. Llevaba ya 10 años. No tanto. Tal vez 8 años haciendo esto. Estaba en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y estaba cansado. Había estado sacando demonios, estaba acostado en la cama. Allí estoy a los principios de mis 30 y estoy pensando, Dios, no puedo soportar esto ya más.
esto es demasiado, Señor, nadie más está haciendo esto, nadie quiere hacer esto, ¿por qué yo? Y yo dije al Señor, quítame esto. No puedo soportarlo más, la presión es demasiado. Porque usted sabe lo que es en el ministerio de la guerra espiritual. Increíble la presión contra ti, increíble la crítica, todas estas cosas. Y no escuché la voz de Dios, pero ciertamente oí de mi espíritu, sentí al Señor decirme, lo tomaré de ti durante una temporada para que recuperes. Y luego espero que regreses y hagas cosas mayores de las que hiciste antes. Y luego de repente, ya nadie se me aparecía con demonios durante un par de años. Wow. Y tuve un espacio de descanso allí. Y luego me di cuenta que realmente no quería ese descanso tanto. Yo florecía haciendo esto. La emoción de ver las personas ser liberadas en el nombre de Jesús y luego de repente vuelve como una torrente. Y ha sido una torrente desde que he estado montando esa marea espiritual por la gracia de Dios y aprendiendo, comenzando la escuela de exorcismo. Y solo había escrito un par de libros en aquel tiempo, ahora tenemos más de 40 libros y la cosa sigue y sigue. Y permítame preguntarle, ¿usted realmente le encanta esto, no es así? Yo realmente sí. Realmente sí. Cada día veo más milagros en un día que lo que la persona promedio en el ministerio ve en toda su vida. Sé que tú también. ¿No es genial? Es increíble. Y, Dr. Bob, ¿cuántos? Solo quiero dar un contexto para los que nos oyen. Esto no solo es algo que hiciste una vez hace muchos años y escribiste libros sobre eso y ahora solo estás relajando, no. ¿Cuántas liberaciones en persona has hecho y cuándo fue la vez última que hiciste liberación? Bueno, la última vez que hice una liberación fue hace un par de horas, justo enfrente de la misma computadora que estoy viendo ahora, expulsando demonios de una mujer de África que había sido sometida a una tribal genital femenina, ceremonia de mutilación, oh Dios mío, una ceremonia de mayoría de edad. Dijo que ya pasó por 3 cirugías reconstructivas para tratar de armar su cuerpo de vuelta. Y allí estoy yo, hablándole a los demonios en ella y al médico brujo que lo hizo. Y viendo a esta mujer ser liberada y soltada para convertirse en una mujer de Dios, encontrar un esposo cristiano y tener su vida entera reestructurada de vuelta. Eso solo es una persona hoy y normalmente trato con entre 6 y 8 personas por día. ¿Sabes? Quien esté allí conmigo hasta puede sentarse allí y observarme. Vienen uno tras otro, 6 días a la semana. Wow. Estoy haciendo más de lo que jamás había hecho a un ritmo más enérgico que nunca en todo mi ministerio y no hay signos de desaceleración. Me encanta esto, ¿no te encanta? Vamos, pueblo, sí, vale, sí. Chicos, muestren algún aprecio por el Dr. Bob Larson. Él es un general que todavía está en la batalla. No solo es alguien que lo hizo hace algunos 20 años y escribió sus libros al respecto, él está en la batalla hoy y esto es increíble. Cada vez que hablo contigo, Bob, incluso uno a uno, su memoria también es tan aguda. Quiero decir, está pronunciando usted los nombres ucranianos mejor que yo. Y su historia de saber la historia, chicos, no tienen ni idea de cuán inteligente, incluso intelectualmente, que es este hombre y es sabio con todas estas experiencias, igual con el conocimiento que adquirió. Quiero preguntarle, el Ministerio de Liberación era muy impopular en su época y edad. ¿Qué lo motivó a usted a elegir un camino tan desconocido de ministerio? No tuve la opción, realmente no. Cuando Dios te llama, quizás piensas que tienes una opción, pero realmente no la tienes. No si vas a caminar en paz, no si vas a tener algún tipo de éxito en la vida. Tú debes seguir el camino de Dios. Pero el punto de inflexión fue cuando estaba hablando en aquel tiempo en una de las 5 iglesias más grandes de América. Y yo era nuevo en el ministerio y me invitaron a venir. Y
Sabes, esto era algo muy pesado. Pensé, wow, esto es increíble. Tengo 5,000 personas escuchándome. Y estaba muy emocionado de que este pastor ahora, que me iba a respaldarme, por así decirlo, enviarme en mi camino. Y una serie muy exitosa de aproximadamente, creo que como 3 noches fueron de reuniones, y en la última noche, después de que todo terminó, una niña de 15 años se acercó a mí y me dijo, ¿orarías conmigo? Y dije, claro. Y dije, ¿cuál es el problema? Ella dijo, me masturbo compulsivamente y no puedo parar. Pienso yo, sí, pues ¿a quién más vas a acudir? Y yo dije, bueno, quien quiera que esté causando esto, te confronto por la sangre de Jesucristo. Y tan solo así manifestó un demonio. Pues hice lo que pensé que era lo correcto. Llamé al pastor y le dije, pastor, ¿podríamos ir por favor a su oficina con esta joven? Tiene un demonio. Ahora, esta es una de las 2 o 3 iglesias bautistas más grandes de los Estados Unidos, bien, pero podría haber sido una iglesia pentecostal, de hecho. Así que vamos a la oficina del pastor y él tiene a todo su personal ahí. Y este demonio se manifiesta. Y entonces el pastor dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Y le dije, bueno, creo que necesitamos tener a su papá aquí. Resulta que su padre es un diácono en la iglesia. Él viene, todos sentados ahí, mirándome a mí, y le dije al demonio, ¿cómo obtuviste a esta chica? Y el demonio dijo, señalando al papá, el diácono, y dijo, su pornografía. Ahí. Le dije a la chica, ¿es cierto que miras o encontraste la pornografía de tu papá? De todas formas, el demonio fue expulsado, fue liberada. Doy por mi lado, el domingo siguiente por la mañana alguien me envió por correo inmediatamente una cinta de cassette. No recuerdan los cassettes, pero existieron. Vale, sí los recuerdo, sí los recuerdo. El pastor, su mensaje del domingo por la mañana, se levantó y, por supuesto, esto se propagó como la pólvora a través de la iglesia. Se levantó y, frente a esa gran audiencia, y dijo, Bob Larson no es un hombre de Dios. Esta no es una iglesia que echa fuera demonios, y no creemos en estas cosas. Y si usted cree que tiene uno, será mejor que se vaya y se vaya a otro lugar. Wow. Y yo me sentí destrozado porque este tipo era mi boleto al éxito. Y yo estaba realmente enojado con Dios. ¿Sabes? Dije, Dios, ¿qué es esto? Hice esto por ti y por ella, y este es el agradecimiento que recibo. Y luego, un par de días después, recibí una carta por correo. Había cartas. Antes escribíamos cartas. En lugar de enviar textos. Bueno, la carta decía de esta chica. Dijo, solo quería agradecerte. Dijo, toda mi vida entera ha cambiado. Mi papá y yo hemos tenido una larga conversación y él se ha disculpado y él, sabes, ha volvido al Señor y la familia está muy bien. Y solo quería que lo sepas cuánto lo aprecio a usted. Y así que recuerdo hasta el día de hoy sentado en mi oficina y sentí al Espíritu Santo decirme, ¿a quién vas a complacer? ¿Vas a complacer al hombre o a mí? ¿Vas a ayudar a una persona? ¿Crees que valen más que los miles? Y, Pastor Vlad, ese fue un puente que crucé ese día del cual nunca regresé. Y creo que cuando estás involucrado en este tipo de ministerio, usted lo sabe, estás afuera a la vanguardia, tú y Isaiah y los demás que pueden estar mirando, que son parte de este nuevo flujo de avivamiento que ya viene. Tienes que pagar el precio, una persona a la vez, llevándolos a Jesús, viéndolos sanados y ser liberados. Es más importante que cualquier elogio. Así que ese fue mi punto de inflexión. Wow,
Eso es increíble, es increíble. Literalmente se me puso la piel de gallina al escuchar. Agradezco que compartas esa historia porque creo que este es un punto de inflexión para cada persona involucrada en el ministerio. Tarde o temprano tienes que tomar la decisión si vas a complacer a Dios y vas a hacer lo que hizo Jesús en lugar de solo hacer lo que es popular. Doctor Bob Larson, ¿cómo es el mundo de liberación diferente hoy que cuando usted comenzó? Muy buena pregunta. En primer lugar, no éramos muchos en ese entonces. Ahora hay más. Eso es bueno. En segundo lugar, los demonios son aparentemente más fuertes, son más desafiantes y en ese entonces, ¿sabes? Sacaríamos 1 o 2 demonios de la persona y ya casi no hago eso, ya la mayoría de todos tienen media docena o una docena, porque hay tantas formas diferentes en que la gente tiene demonios hoy día. No había la nueva era, nadie hacía yoga, nadie estaba meditando con mente vacía, nadie había oído de Reiki, nadie sabía sobre sanación energética. Puedo seguir y seguir. Estas cosas no existían. La gente pecaba, pero no tenías la metanfetamina, epidemia de opiáceos. No había una 3/4 partes de niños en la escuela secundaria fumando hierba. Era diferente el mundo. Entonces los demonios son audaces, están activos, son desafiantes, están en tu cara hoy. Por lo que es más difícil hacer liberaciones hoy que era antes. Necesitas más unción, necesitas más entrega, más dedicación, pero gracias a Dios por gente como usted y otros que Dios está levantando, porque incluso en aquel entonces yo era el chico más joven de la cuadra y yo tenía más o menos su edad. No había nadie más de mi edad haciéndolo. Gracias a Dios que hoy día hay gentes jóvenes como usted siendo levantados, que tienen la energía, el entusiasmo, las agallas, y que no les importa lo que nadie piensa para salir y hacerlo. Es un mundo completamente diferente hoy. Y creo que la necesidad, me gusta como lo resaltaste, que la necesidad es tan mucho mayor debido a la exposición a la brujería. Es más, uno de los hashtags más populares en TikTok es la brujería, en que mucha gente está mostrando cómo están practicando la brujería. Quiero decir, esto es algo que antes veríamos en África, Siberia, tal vez en algún lugar, parte del mundo donde no hay internet, donde las cosas no están desarrolladas y la gente solo acude a Dios o a un chamán. Pero estamos hablando de educados, hombres, jóvenes, de buen parecer, mujeres, todo. Quiero decir, nuestra generación, nuestra cultura está practicando esto y parece que esa cultura ahora, digo, gente que está dejando la iglesia no están volviendo ateístas, se están yendo a espiritualidad sin Jesús. Y ahora hacemos nuestras conferencias o cuando tenemos nuestros servicios, vemos las mismas manifestaciones demoníacas como las manifestaciones que verías en África, como las que veías en otros países, porque la brujería es mucho más profunda ahora. Y estoy de acuerdo contigo de que ya casi en todas las liberaciones hay como 7, 20, 30 demonios que están poseyendo las personas. Antes de que hablemos sobre los trastornos mentales, destacarías las diferencias, y lo haces muy bien en tu libro, en tus videos y en tus clases, sobre la diferencia entre demonios y fortalezas y así cuáles son las principales puertas abiertas. Sé que dices las puertas abiertas a los demonios y luego qué son las fortalezas principales y la diferencia entre esas dos, porque hay gente que piensa que es lo mismo. ¿Podrías darnos una pequeña diferencia entre los demonios y las fortalezas antes de hablar de los trastornos? Muy excelente la pregunta. Bueno, puedes tener una fortaleza espiritual en tu vida y no tener demonio. Es una área de arraigo emocional, es un lugar en la mente, en tu identidad, en tu alma, en tus sentimientos, en tus capacidades emotivas, donde un demonio está apegado. Puede vivir ahí, pero puede solo estar apegado ahí. Esto es lo que la mayoría de gente le llama opresión. Solo significa que cualquiera que sea ese sentimiento negativo, ya sea miedo, ira o auto-odio, rechazo, un demonio está apegado a eso. Ahora, si está apegado tiempo suficiente, encontrará una manera de infiltrarse y entrar adentro. Un derecho legal que enseñamos muy claramente en nuestra escuela de exorcismo es
el tecnicismo al que se aferra un demonio. Pero si tienes un derecho legal, digamos, practicas algún tipo de brujería, pues debes renunciar a eso, deshacerte de todo lo que está relacionado con eso, romper las maldiciones que se le atribuyen y luego trato cerrado. El demonio se va. Pero una fortaleza es diferente, y lo digo de esta manera. Un derecho legal es como llega un demonio allí, por una fortaleza es como se queda allí. Así que lo que sucede es, si el demonio obtiene esa fortaleza, y es como si infectara la mente con lo que sea que es, esa es su asignación y su identidad, ya sea rebelión, ya sea depresión, ya sea ira. Y luego, no se trata de a veces echas fuera esos espíritus, cierto, pero en la mayoría de casos, una fortaleza gradualmente se derriba al someterse a Cristo, como 2 Corintios 10:4 dice, llevar tus pensamientos cautivos para que sean obedientes a Cristo. Pero eso es un proceso. Y en tu libro sobre el dominio, haces un gran trabajo al hablar sobre, sabes, que debes entender que a largo plazo hay una batalla para luchar aquí por el dominio de la mente. Así que esa es la diferencia esencial. Algunas fortalezas puedes expulsar. Sí, a veces las expulsas, un espíritu de ira, un espíritu de rechazo. Pero incluso si lo haces, el demonio detrás de eso puede desaparecer, pero el daño que te ha hecho psicológicamente permanece y ahora tienes una batalla en curso para restaurar tu vida a lo que estaba destinado a ser antes de que Satanás la devastara. Ok, esa es una muy buena explicación. Y, Dr. Bob Larson, ¿cuál es la diferencia entre y cómo podemos diferenciar entre trastornos y demonios? ¿Y es cada trastorno un demonio? ¿O hay algunos trastornos que solo son mentales y necesitan tratamiento médico? ¿Podría darnos un poco más de explicación antes de hablar de diferentes trastornos? ¿Cuáles son las diferencias entre trastornos y demonios? Ese es un panorama amplio, así que comencemos con el hecho de que cualquier trastorno psicológicamente, cualquier desordenada condición puede ser ya sea demoníacamente creada y energizada o puede ser capitalizado debido a una preexistente condición psicológica. Y la línea fina es preguntar las preguntas correctas para ver si sí o no la persona que viene para ser ministrada tiene esta condición debido a algo que parece ser endémico neurológicamente, tal vez metabólicamente. Podría ser todo tipo de cosas en el cuerpo que no están en equilibrio, hormonas, diferentes aspectos de la tiroides o la glándula pineal. Todas estas cosas pueden afectar a la persona en su condición homeostática, por lo que puede que no seas un doctor de medicina, tal vez no tengas un conocimiento profundo de la psicología, pero ciertamente puedes hacer preguntas. ¿Sabes cuánto tiempo ha estado así la persona? ¿Qué fue lo que desencadenó esto? Esa es una de las grandes. Me gusta usualmente preguntarles, ¿siempre han sido así? ¿O hubo un momento determinado, hubo un incidente traumático o algún evento de la vida que les hizo cambiar su perspectiva mental? Lo que estamos buscando es ver hasta qué punto esto es tratable médicamente, si necesita algún tipo de medicamento, y afortunadamente la ciencia médica puede encontrar algunos medicamentos excelentes que sí ayudan con la psicosis y varias formas de inestabilidad mental. Muy a menudo hay un demonio que todavía tienes que erradicar, pero a veces no puedes llegar al demonio hasta que logras estabilizar mentalmente a la persona. Ninguna respuesta se ajusta a todo. Necesitamos abordar esto con mucho cuidado y hacer muchas preguntas. Esta no es una situación en la que saltas y simplemente pones manos sobre alguien y comienzas a expulsar demonios. Eso es extremadamente peligroso. Si la persona, una de las primeras preguntas es, la cual yo pregunto,
Si la persona dice, mi hijo es esquizofrénico, o dice, yo soy esquizofrénico, o lo que sea que están diciendo sobre sí mismos, ¿ha sido eso certificado médicamente? ¿Has visto un psiquiatra? ¿Has visto un psicólogo? Y se firmó eso, porque muchas personas se autodiagnosticaron. Miembros de la familia autodiagnostican. ¿Sabes? Solo hacen suposiciones porque esta persona está teniendo pensamientos locos, que tal vez es un demonio. Sé que suena como una respuesta complicada, pero es una situación complicada. Y tienes que abrirte a paso gradualmente. Tomo estas cosas con mucho cuidado. Estudio la persona, estudio sus reacciones, observo su comportamiento, veo si encaja en, ¿sabes? Una de las plantillas que he estudiado sobre varias modalidades de expresión emocional que pueden indicar limítrofe o psicosis o delirante. Ahora, si alguien viene a mí y dice, y créeme, gente me dice estas cosas, ya sabes, el gobierno me ha puesto un chip en la cabeza y el presidente Biden está monitoreando cada uno de mis pensamientos. Y simplemente los miro y digo, honestamente no creo que seas lo suficiente importante para que el gobierno de Estados Unidos se preocupe por lo que está pasando por tu mente. No pretendo insultarte, pero analicemos la realidad aquí. Eso no es cierto. Ahora, eso es psicosis. Bien, cuando alguien dice, escucho voces, ese es otro asunto. Son aspectos disociativos de múltiples personalidades que hablan entre sí en la mente. ¿Son ellos demonios? Son aspectos de la conciencia que han perdido el contacto con la realidad. Ahí es donde necesitas tomarte tiempo para hacer preguntas. Bien, ¿qué dice la voz? ¿Quién dice ser? Tiene un nombre. ¿Qué está tratando de hacer? Una regla simple para seguir, aunque no es al 100% exacta, es esta voz en la mente, esta inestabilidad mental, está tratando de destruir a la persona o a alguien más. Si está tratando de destruirlos a ellos o a alguien más, estoy más inclinado a pensar eso podría ser un demonio. Me detengo aquí, si gustas continúo, porque ese es el momento en que es difícil dar una respuesta rápida. Está interesante, de hecho, chicos, quienes están mirando, este es un tema muy profundo y muy pronto vamos a lanzar un curso en línea en que el Dr. Bob Larson, de hecho, pasó por esto y vamos a tener abajo el enlace de su escuela de él que alentaría a todas las personas a meterse. Yo lo hice, alentamos a nuestro equipo también a hacerlo, donde él realmente capa tras capa atraviesa diferentes enfermedades mentales y cómo lidiar con ellas. Y ahora, algunas personas podrían escuchar eso, Dr. Bob Larson, y dirían, bueno, sabes, Jesús no hizo eso, solo expulsó demonios. Sabes, hubo algunos casos en que las personas tenían trastornos mentales, expulsó demonios y luego todo quedó bien. Ustedes están trayendo mucho de lo occidental. En absoluto no es bíblico. ¿Cómo usted respondería a eso? Creo que eso es muy fácil responder a eso. En primer lugar, en el contexto cultural de la época, no había un desarrollo de terminología para describir las condiciones. Así que verbalmente no había manera de que Jesús explicara a la gente cuál era la condición. Vivimos en una época post-freudiana y usamos estos términos como consciente, subconsciente y psicosis, etc. Y todas estas son palabras recientemente desarrolladas en poco más de 100 años, por lo que eso no existía. La segunda cosa es que la Biblia muy a menudo cuando Jesús echó fuera un demonio dice que Él los sanó. Los sanó. Así que la liberación también es sanación y creo que muchas veces en realidad estaba sanando condiciones mentales, como en el caso de Legión. La otra cosa es, lo que leemos en la Biblia son relatos anecdóticos donde tenemos una limitada descripción de un fenómeno que podría haber continuado durante algún tiempo y podría haber habido diálogo y conversación y todo tipo de cosas aconteciendo. Jesús no siempre, estoy convencido, no simplemente se acercaba y así,
y hacer cosas, tenemos instancias en el que Él pasó por varios pasos para sanar a alguien, para liberar. Así que creo que hay más de lo que se salta a la vista. Lo importante es, conceptualmente, la nomenclatura para enmarcarlo no existía. La Biblia dice que los sanó. Pero una cosa más que es muy importante, en primer lugar, los demonios de hoy tienen más maldiciones más duraderas y, como acabamos de decir, formas más devastadoras de destruir a la mente de las personas. No tenían metanfetamina en la época de Jesús, no tenían opioides, no estaban fumando crack cocaína, ¿ok? Así que esas cosas ahora han multiplicado los problemas mentales de las personas. Además, en ese entonces era sociedad muy unida, orientada a la familia, de cultura nuclear. Por cierto, había gente que vivía en los márgenes, pero no como lo que hay hoy. Entonces, los problemas se han multiplicado y tenemos que adaptarnos a los tiempos y traer la liberación y la sanación de Cristo a medida que el Espíritu Santo en una nueva época nos muestra cómo hacerlo. Muy bueno, muy bueno. Agradezco que destacas eso, porque me doy cuenta que muchas personas experimentan esta revelación o esta percepción o el llamado de Dios para expulsar demonios y tienen muy exitosos o eficaces ministerios de liberación y luego comienzan a mirar cada caso, especialmente con autismo, ¿sabes? Trastornos de aprendizaje, esquizofrenia, bipolar limítrofe, y luego ellos a veces incluso expulsé el demonio, pero la persona todavía allí teniendo las convulsiones justo ahí en la plataforma y la persona diciéndole, no, ya eres libre, ya te puedes ir. Y luego van tan lejos como para comenzar a decirles a las personas que dejen de tomar sus medicamentos y los medicamentos que les estaba ayudando a ellos, y no con el problema espiritual, pero con el problema físico que esta persona estaba teniendo. Y creo que muchos cristianos por alguna razón piensan que el cerebro y la mente son lo mismo. Y siento que hay muy poca educación y conocimiento, especialmente en el área de guerra espiritual y hasta en la liberación. Y luego hay personas que enseñan tanto sobre la salud mental que ignoran el componente sobrenatural de la liberación y el ministerio de exorcismo. ¿Cuáles son los más comunes trastornos mentales que has visto, los cuales ministros de liberación confunden con demonios? Bueno, la esquizofrenia está en la cima, no hay duda en eso. Es la condición que más se alinea con lo que conocemos como demonización, y eso es porque es una condición en la que las personas pierden el contacto con la realidad y desarrollan psicosis, lo que básicamente significa que su mente no está correctamente percibiendo la realidad. Así que cuando las personas comienzan a oír voces, o oyen voces diciéndoles que hagan cosas que son absolutamente absurdas, como matar a alguien, o hacerse daños, o cortarse, o amenazar con suicidarse, es muy fácil llegar a la conclusión, oh, eso es un demonio. No necesariamente. Los demonios hacen esas cosas, y a veces los demonios crean la condición y simplemente se alejan, se van con otra persona. Y esta pobre persona se queda con el cerebro roto, la mente rota, las emociones rotas. Y ahora, en ese quebrantamiento ahora, están ellos exhibiendo características de demonios, pero los demonios ya ni siquiera están ahí, están solo rotos, ¿sabes? Es como si el diablo viene y te empuja y te caes y te rompes el brazo, y él se va y va a otra persona, va a empujar a otra persona, pero todavía tienes tu brazo roto. Tenemos que tratar el brazo roto. Y un brazo roto, si ves lo que digo, es como un cerebro roto. Así que cuando la gente habla de alucinaciones, ver cosas, escuchar cosas, lo que hago yo, cuando me traen a alguien en una condición como esta, observo el lenguaje corporal. Observo la presencia o ausencia de contacto visual. ¿Sabes? Si alguien se sienta allí durante 30 minutos y no puede mirarme,
o un demonio no quiere que me miren, o son incapaces de conectarse con otro ser humano porque está viviendo demasiado en un mundo privado de la enfermedad mental. Busco signos de inquietud. Los demonios pueden hacer a una persona sentir inquietud, pero es un tipo agresivo de inquietud eso. Pero te diré esto, he visto algunos cambios notables en la vida de las personas una vez que superas los aspectos sintomáticos de la humanidad de la enfermedad mental al demonio que en realidad está escondido detrás de eso. Y eso es lo que algunas personas en liberación no quieren hacer. Oh, es autismo, tienes un demonio. Oh, es esquizofrenia, tienes un demonio. Oh, eres maníaco depresivo, tienes un demonio. Bueno, es posible, pero si no pasas por esos procesos de curación, vas a dañar a esa persona, hundirás al demonio más profundamente y harás que sea menos probable que obtengan ayuda de verdad. Wow, wow, eso es enorme, es enorme. ¿Qué es identidad disociativa y qué tan común es la identidad disociativa y cómo ayudar a alguien que la tiene en el Ministerio de Liberación? Trastornos de identidad disociativa simplemente significa, como solían decir en la lengua vernacular popular, una personalidad múltiple. No es esquizofrenia, no es personalidad dividida, no es Jekyll y Hyde, que son los conceptos erróneos comunes. Así que la persona no está dividida en dos diferentes personas, simplemente tienen una parte de la mente que forma otra identidad y casi siempre eso está conectado al trauma. Ahora, diré que probablemente entre 30 a 40% de las personas con las que trabajo que tienen problemas incurables han ido a todo tipo de ministros de liberación y no están mejor, es porque nadie diagnosticó el hecho de que tienen otras identidades en su mente. Así que, cuando alguien tiene un problema y digamos que es un cristiano, y ellos, no importa lo que pase, intentaron todas las disciplinas, ayunan, oran, leen la Biblia, la sanidad interior, etcétera, etcétera. Y todavía hay una parte de ellos haciendo algo aberrante que se opone a su fe. ¿De dónde viene eso? A veces no viene de un demonio. Así que usemos un caso en cuestión. Digamos que Susie fue abusada sexualmente cuando era niña. Digamos que fue incesto, muy común. Y esto sucedió cuando era joven. Nunca le ha dicho a nadie. No sabe cómo procesar esto. Vive en este terror privado de lo que su padre le ha hecho. ¿Cómo puede ella sobrevivir sin un completo colapso mental? Bueno, gente que no puede disociar desarrollan psicosis y enfermedad mental y estados de irrealidad. Así es como lo manejan o usan alcohol o drogas o sexo o algo para adormecerlo. Pero para algunos, particularmente si son cristianos y están en una situación donde se supone que es cristiano, se separaron una parte de ellos que es la persona que experimentó el trauma. Todo el dolor, toda la vergüenza, todas las emociones del trauma están encerrados no en Susie, pero en Mary. Y le darán a esta persona un nombre. Y entonces lo que tienes que hacer es, mientras trabajas con esta persona, los observo. Les pregunto a sus amigos si alguna vez actúan de una manera regresiva, como que son niños a veces. Han habido maridos que me dicen, mi esposa tiene la colección más grande de osos peluches en el planeta. Digo, ¡zas! A ella le encanta abrazar sus osos de peluche. Ok, ¿de qué se trata eso? ¿Cuántas personas hacen eso? No lo hacen. Entonces, ella está haciendo eso, está regresiva, está retrocediendo y cuando se siente segura, la niña sale. Así que básicamente, como lo describimos en nuestra escuela, hay un proceso mediante el cual aprendes a detectar esto y si lo ves, incluso si no estás bien versado en él,
Solo pídele al Espíritu Santo que te guíe para decir, hay alguien adentro de Susie que tiene un secreto. ¿Algo que te gustaría decirme? Acabo de tener una señora en mi oficina un par de días atrás y exactamente lo mismo. Ella se rompió a llorar, llorando, y se acurrucó como niña pequeña. Y luego yo dije muy suavemente, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Comenzó a hablar de una manera muy infantil y describió el abuso sexual que ella experimentó. Y le pregunté, ¿le has dicho a alguien? No, no se me permite decirle a nadie. Estoy protegiendo la gran dama. La mantengo a salva al no hacerle saber a nadie. Y a menudo la persona que tiene un estado alterado de mente no tiene la memoria. Alguien más tiene la memoria. A medida que reciben sanación, la memoria comienza a volver en una manera muy saludable. Y hay personas en sanidad interior que saben hacer esto. Lamentablemente, algunos de la sanidad interior que saben hacerlo tampoco también expulsan demonios. Porque casi siempre habrá un demonio adherido a ese estado alterado porque está atascado en la ira, la vergüenza y el trauma. Es muy bueno, tan bueno. Y creo que es muy importante que todos los que están viendo y volviendo a ver este video, que también entiendan que saben sobre medicina. Y usted me aconsejó una vez, cuando le pregunté, cuando alguien acude a usted y están tomando medicamentos, por ejemplo, contra la depresión, o están tomando medicamentos recetados por su médico o su terapeuta, y usted no alienta a las personas después que son liberadas que dejen sus medicamentos o que prácticamente se declaren curados, ¿cuál es su proceso? Pues mi proceso es, si usted está genuinamente curado en cuerpo y mente, la prueba de eso eventualmente saldrá a luz y usted podrá funcionar, pero no debe dejar su medicamento rápidamente si no te surge otro problema, porque medicamentos tienen efectos secundarios y puedes enviar a alguien a un estado psicótico, puedes realmente dañar permanentemente a esa persona debido a lo que le sucederá a su cuerpo, que se vuelve dependiente de esa droga y ya no la tiene luego. Eso es algo físico, no es cosa espiritual. Así que yo les digo, mira, regresa a tu médico, vaya a su clínico, les dice que cree usted que el Señor ha hecho una sanación en usted y que te gustaría trabajar con ellos para gradualmente suspender medicación y ser monitoreado a través de ese proceso. Eso da gloria a Dios. Pero los doctores tienen historias de horror que pueden contarte de personas que afirman que fueron sanados de esto, afirman que fueron sanados de aquello, y luego terminan peor después. Eso es bueno, tan bueno. Creo que es un consejo tan sabio para todos. De hecho, estaba leyendo un comentario de cuando hablaba sobre las enfermedades mentales y una persona, no voy a mencionar su nombre, pero ella dice, ya no llevo a mi hijo autista a la iglesia, siempre se acercan y comienzan a tratar de sacarle algo afuera de él y su comportamiento se vuelve más errático. Lo saqué rápidamente y me fui. Y he visto esto de verdad sucediendo, especialmente en iglesias pentecostales, iglesias carismáticas, gente súper fervientes, ven a un niño. Recuerdo una vez que tuvimos una persona, ella tenía un tumor cerebral, así que debido a que el tumor estaba alojado en el cerebro, entonces padecía de convulsiones. Y todos se pusieron a expulsar demonios y tuvimos que detenerlos, decir, wow, 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 ¿acaso nadie le preguntó qué le pasa? ¿Tiene una convulsión? ¿No tiene un demonio? No es que los demonios no pueden causar convulsiones, pero me gusta como señalaste que tenemos que hacer preguntas primero. No podemos solo saltar y tratar a todo como un demonio y usar esta liberación como un martillo y todo es un clavo. Tenemos que entrevistar hasta Jesús. Ese niño que estaba con ataques epilépticos, Jesús no le comenzó a echar fuera demonios, empezó a preguntarle al papá una pregunta, ¿hace cuánto le sucedió esto? ¿Cómo comenzó esto? Así que entrevistar a la familia, entrevistar a las personas en lugar de simplemente saltar a hacer eso. ¿Qué dirías sobre las personas en las iglesias que constantemente lo hacen de inmediato a cualquier niño autista o cualquier que esté teniendo convulsiones y están diciendo, esto es demoníaco y le echan duro tras eso? ¿Qué les dirías? Bueno, tienen buenas intenciones en la mayoría de los casos. Simplemente no están educados en áreas de salud mental, en áreas de salud física.
Y Dios trabaja a través de muchas diferentes formas para realizar sanación a la mente y al cuerpo, y necesitamos que todas estas disciplinas cooperen. Entonces, el médico no es tu enemigo. El psiquiatra puede no ser tu enemigo. El diablo puede ser tu enemigo, pero todas estas personas, a menos que sean, sabes, a menos que tu psiquiatra, y esto sí sucede, te dice, quiero que vayas a Tíbet y que medites con el Dalai Lama, entonces quizás debes reconsiderar lo que el tipo dijo, pero acérquese con mucho cuidado, consiga informarse, pues tenemos algo que es realmente maravilloso, se llama el Internet. Use Google, vea la condición, comience a leer algunos sitios de salud sobre lo que dicen sobre esta condición. Son lugares maravillosos donde uno puede buscar y obtener información, en lugar de que algún predicador que se ponga de pie y que diga, todo niño es autista. Y vi un tipo hacer esto recientemente en el Internet. Es un demonio. Su hijo tiene autismo, lleva un demonio. ¿Qué carga más horrible poner sobre los padres? Y es horrible. Porque ahora, si su hijo no mejora, es que ellos no tienen suficiente fe o no están confiando en Dios lo suficiente, y eso es una enorme culpa que simplemente es algo horrible poner en las personas. ¿Qué le dirías a los padres que tienen hijos con enfermedades mentales? ¿Qué manera caminar ese proceso de curación, liberación? ¿Qué aliento les darías? Debo ajustar mi cámara aquí, se desajustó un poco. Lo primero es, ¿has buscado consejo médico? ¿Obtenido una opinión sobre esta condición? ¿Has hablado con un médico sobre esto? ¿Has oído lo que tienen que decir? No significa que tengas que aceptar lo que dicen, pero al menos debes escuchar lo que quieren decir. Te digo, Pastor Vlad, la mayoría de personas que vienen a mí con casos como este, ni los han llevado a ningún tipo de médico. Ellos son antimédicos, así que no quieren hablar con un médico. Bueno, ok, pero están capacitados. Por ejemplo, usted sabe, mi hija mayor está a punto de terminar la escuela de medicina y entrar en la profesión médica. Esas personas saben muchas cosas, no tienen todas las respuestas, no son Dios, pero pueden ser de ayuda. Así que pasemos por los canales adecuados. ¿Sabes? Habla con el doctor puede recomendar un psicólogo, un psiquiatra o un trabajador social o clínico de algún tipo. Vea lo que estas personas tienen que decir observacionalmente sobre los síntomas. La causa es otra cuestión. La causa puede o no ser algo espiritual, pero veamos qué dicen los síntomas. ¿Son estos síntomas comunes de alguien que a esta edad que está haciendo esto bajo estas circunstancias, se ajusta a una predeterminada plantilla que un médico ha visto una y otra vez? Ahora, esto no significa que tú, sabes, que estés falto de orar, que se vaya eso, orando y ayunando, buscando al Señor para mitigarlo. Solo significa averigüemos con qué estás lidiando. Y luego a veces hay un demonio detrás, pero debes exponer a ese demonio, despojándolo de las capas que lo ocultan. Las sintomáticas capas de comportamiento que permiten al demonio esconderse y luego es forzado a salir a la luz. Ahora, recuerdo una vez que hubo un hombre que vino a mí y trajo su hijo y dijo, mi hijo es autista y tiene demonios. Así que, sabes, yo estoy con pensamientos escépticos. Y le dije, Señor, ¿en qué trabaja usted? Y dijo, soy pediatra. Dijo, mira, he analizado esto desde un punto de vista médico, en todas las direcciones. Y dije, bueno, si ese es el caso, voy a hablar con los demonios. Y un par de minutos después, ahí estoy hablando con los demonios de este niño pequeño. El padre, de hecho, pasó mi escuela, estaba aprendiendo cómo expulsar demonios de su hijo, pero había una opinión médica ahí. Había eliminado todas las otras posibilidades. Cristianos tenemos que detener se le llama pensamiento místico, pensamiento mágico, que vamos a saltarnos
la profesión médica, vamos a saltarnos la profesión psiquiátrica, no necesitamos nada de eso, peor aún, son del diablo ellos. Solo vamos a saltar por acá, deshacernos del diablo, la persona va a estar mejor. Especialmente en trastorno de identidad disociativa y tienen un estado alterado que está tratando de proteger a esa persona porque ha sido abusada. ¿Adivina qué? Usted es el nuevo abusador. Tiene buenas intenciones, pero ahora esta persona se va a esconder aún más en el fondo y es posible que nunca puedas ayudarla. Wow, eso golpea duro, ¿sabes? Y esto ha sido enorme para nosotros en el Ministerio de la Liberación. Incluso comenzamos a trabajar con terapeutas locales y consejeros locales, con cualquier persona que haya sido liberada y que tuvo un trauma, que sufrió abuso después de haberlos llevado a través de sanación interna, porque no somos consejeros profesionales y pues muchas veces lo que hacen los pastores piensan, pues conocemos 3 versículos, ¿sabes? Salmos 23, así que vamos a llevarlos a través de eso es lo suficiente, ¿sabes? Los apóstoles no tenían esos títulos, así que no necesitamos nosotros tener nada de ese conocimiento, pero los apóstoles tampoco conducían un coche. Los apóstoles no hacían muchas otras cosas de las que todos nosotros beneficiamos ahora. No tenemos que hacer esas cosas, pudiéramos montar caballos, pero aprovechamos la tecnología, el avance de nuestro mundo, nos beneficiamos de eso para hacer nuestra vida más fácil, pero cuando tiene que ver con la salud mental, salud física, nadie tomaría ese enfoque hacia su salud física, todos irán al médico y creo que especialmente en círculos pentecostales y los carismáticos, este antimédico, antimedicina movimiento. Y incluso tuve que corregirlo en nuestra propia iglesia una vez que una persona fue y compartió su testimonio de sanidad y, ¿sabes? Estaba atacando él al doctor. El doctor dijo esto, pero el doctor le dio un diagnóstico. Y yo dije, reprendo al diablo. Lo retiré y dije, escucha, el doctor no era el diablo, no quiere hacerte daño. Él fue por 12 años o 14 años de entrenamiento para ayudarte. Dije, no te está haciendo esto porque quiere matarte, quiere ayudarte. ¿Por qué razón estás atacando al médico en tu testimonio? En efecto, fuiste al médico. ¿Vas a ir todavía al médico si algo malo te sucede? No vas a ir a mí. Si te pega, ¿sabes? Ataque cardíaco, no vas a llamar a tu pastor, vas a llamar a la emergencia. Así que, ¿por qué estás criticando y atacando al médico que no te ve como un enemigo? Y siento que cristianos tienen especialmente los apasionados, jóvenes, carismáticos, y tienen buenas intenciones, quieren glorificar a Dios, pero no tienes que escupir en todo lo que Dios está usando actualmente para darle la gloria a Dios. Dios todavía es glorificado porque Él bendice a esos médicos y creo que tenemos que agregar el componente de sanidad interior, el trabajo de la medicina, el trabajo de terapeutas y consejería, especialmente en el área donde las cosas no están relacionadas con demonios. O no tenemos experiencia en esas áreas. En lugar de entrar y pensar que todos somos expertos y que ya sabemos lo que hacemos, hay cosas que a veces no tenemos idea que estamos haciendo y tenemos que reconocer eso y decir, oye, puedo lidiar con el demonio, pero cuando se trata de esto, sé un poco y puedo ayudarte a comenzar, pero después de eso, tengo que recomendarte a un profesional que te verá. Y como iglesia local aquí en Hungry Gen, hasta pagamos a nuestros miembros para que vayan a ver esos médicos. De hecho, financiamos el costo porque algunas personas dicen, no puedo porque no consigo pagarlo. Así que eliminamos esa excusa en el momento que la gente ya pasó por liberación y todavía tienen o han tenido el dolor de su pasado. Y esa es una de las formas que servimos a nuestros miembros, es pagamos por ellos. Tenemos algunos locales terapeutas y consejeros que brindan ese servicio, entonces trabajamos con ellos cercanamente y realmente quiero decirle gracias, Dr. Larson, porque realmente nos ha ayudado a entender eso. Y me duele el corazón ver el Ministerio de Liberación, que se encienden y dañan, como lo dijiste, en realidad lastiman a las personas más cuando no entienden, y no lo hacen intencionalmente, pero están lastimando a la gente más al no entender eso. Quiero preguntarle otra vez con respecto a un poco más ahora sobre el tema de la liberación. ¿La autoliberación es posible y hasta qué punto? Pues sí, es posible, pero es posible principalmente en menor casos de opresión espiritual. No es algo que tiene una mayor internalización de demonios que están profundamente arraigados
en experiencias altamente traumáticas o a través de maldiciones multigeneracionales que necesitan ser desenredadas y renunciadas. El problema es, en autoliberación, usted no puede objetivar su propio internalizado estado mental o estado espiritual. Para eso está el hombre o mujer de Dios, para hablar a su vida las cosas que el Señor les muestra a ellos que usted debe corregir. Bien, si tienes un problema, a menudo usted es el problema, por lo que no puedes ser lo suficientemente honesto con usted mismo. Además, como una cuestión práctica, supongamos que estás tratando de liberarte a ti mismo y tienes un espíritu de Lucifer o de Leviatán. Ahora, ¿cómo vas a deshacerte de esa cosa? ¿Qué vas a decir? Leviatán, te ordeno en el nombre de Jesús que me dejes. No te dejaré. Pues te ordeno. Es simplemente ridículo. No puedes entrar y salir de estados alterados de conciencia, que es por lo que pasas en la liberación. Como usted sabe, que objetivas el fenómeno, el demonio, le hablas, le dices que se vaya, te responde, no saldré debido a esto, etc. Y luego, si le agregas a eso una capa de trastorno de identidad disociativa, donde otras múltiples personalidades y cosas están flotando dentro de tu cerebro, no puedes hacer eso. Ahora, si es un relativamente menor caso de atadura espiritual, puedes prepararte con autoliberación. Es una gran herramienta para prepararse uno para un ministro de liberación bien informado, pero no te llevará de 0 a 60, simplemente ni lo supongas. Ese es un muy buen consejo. Alguien estaba haciéndome una pregunta y vale la pena repetirla. Es alguien que padece de ataques psicóticos estacionales 1 a 2 veces al año, necesita liberación o medicamento. Bueno, cuando uno tiene un trastorno afectivo estacional, a menudo está relacionado con los ritmos circadianos, a menudo está relacionado con la posición del sol en el cielo y cómo eso afecta a un individuo neurológicamente, por lo que podría volverse bastante complicado. Se solía hablar sobre la claustrofobia, ¿sabes? Ese tipo de cosas son muy real. Y creo que ese tipo de persona puede que esté demonizada. Lo que sucede es que el demonio tomará un síntoma y lo empeorará. Pero si puedes resolver el síntoma primero, luego expone al demonio. Eso es bueno. Muy bueno. ¿Qué pasa con alguien? Y sé que te hacen esta pregunta mucho. ¿Qué pasa con alguien que es liberado y luego todavía se manifiesta? ¿Significa que no fueron liberados? Porque sé que esto se usa contra el Ministerio de Liberación. Los críticos de la liberación dicen, mira, esta persona se manifestó en el ministerio de Bob y luego, mira, se manifestó luego en el ministerio del otro. E incluso por eso dicen, solo es un espectáculo. ¿Podría usted describir un poco o alentar a las personas que en efecto están pasando por un proceso de liberación y no fueron liberados por completo de una vez? Recuerdo que vi esto por primera vez en su ministerio, que fue cuando tenía como 14, 15 años de edad. Conocí a una persona que en realidad tenía un agujero en la lengua y esta mujer estaba, supongo, dedicada a Satanás. No recuerdo en detalles ahora, pero ella estaba dedicada a Satanás y supongo que cada demonio en su familia marcó cada generación al hacer un agujero físico en su lengua, y debido a esa dedicación a los demonios, sabes, ya fue salva, pasó por la liberación y luego en ese servicio, en tu seminario, ella se manifestó de nuevo y luego no la declaraste libre, dijiste, recibiste una porción de tu liberación, sigue caminando, sigue creciendo en Cristo y luego aún necesitarás más liberación. ¿Jesús no nos libera todo de una vez? Quiero decir, ¿o simplemente necesitamos más poder? Por lo que voy a ser el defensor de los críticos en este momento. Así que quiero que abordes eso para las personas que generalmente, quienes que dicen eso, nunca han hecho una liberación en primer lugar. Pero ¿podría abordar eso? Bueno, hay varias cosas sucediendo ahí. Número 1, una persona puede recibir su liberación en etapas. El patrón para esto es que los hijos de Israel van a la tierra prometida. Ok, el príncipe del ejército de Jehová dijo que hay una tierra prometida, es tuya, te la he dado. Bien.
Entonces, ¿por qué tengo que pelear con Jericó? ¿Por qué tengo que pelear ahí? ¿Por qué tengo que seguir yendo ahí con las tropas y derrotar al enemigo? Porque te voy a dar la posesión prometida en etapas para que aprecies lo que tú tuviste que hacer para invertirte en habitar la tierra prometida. Entonces ahí está el patrón bíblico. Entonces a veces el Señor tiene que llevarnos a través de etapas para que realmente apreciemos lo que está haciendo. Poco a poco es la frase bíblica. A algunas personas les toca todo de una vez. Me encanta cuando sucede así y listos y ya. Pero la mayoría de gente, sus vidas están bastante dañadas por los demonios. Bien, la mayoría que vienen conmigo no es como, jugué con una tabla Ouija, conseguí un demonio, vengo que me lo quite, gracias, ya me voy. No. Continuaron con otras 15 otras formas de brujería que practicaban y cada una abrió la puerta a un diferente tipo de demonio. Eso vino en etapas. La curación de la mente y la emoción tiene que venir en etapas. Ahora hay otro fenómeno del que a veces también advierto a la gente. Una vez que un demonio ha estado dentro de ti, psiconeurológicamente ya sabe dónde todos los puntos desencadenantes están en tu mente, en tus emociones, en tu cuerpo, y puedes expulsar ese demonio fuera, y es como si un fantasma dejado atrás, como si sigue allí. Es como si, ves, hay este fenómeno de personas que han perdido extremidades y tienen una extremidad fantasma y te dirán, todavía siento mi pie. Todavía me da dolor en mi pie, a pesar de que me han amputado de la rodilla. Es un fantasma. Y el diablo sabe cómo poner ese espíritu fantasma fenómeno para hacerte pensar que aún está ahí. Digo, mira, soy muy tajante cuando expulso a un demonio. Yo lo clavo. Hago que el demonio me hable y me diga cuándo se va, y cuando lo hace, está fuera de ahí. Ahora, ¿tendrá un duplicado de sí mismo? Expulsé a Jezabel, tal vez tengas otra Jezabel. En otra área de tu vida necesitarás que te expulsen esa Jezabel fuera, y esa no está lista aún porque no te has ocupado de esa área de tu vida. O el demonio está allá afuera presionando botones en tu cerebro haciéndote pensar que todavía está cerca y tú te das a ese miedo, entonces él regresará. Así que hay muchas diferentes cosas ahí. La gente solo necesita entender, y sé que sabes esto, estoy predicando al coro, la liberación es un proceso. Algunas personas lo obtienen en una inoculación, pero algunas personas requieren refuerzos, necesitan seguir regresando. Lo importante es que necesitan ser ocupados en su salvación, necesitan trabajar en esa relación con Cristo. Se trata de la relación, no de deshacerte de los demonios. Se trata de crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, estar en la iglesia, tener compañerismo, convivir. Cuanto más tiempo lo hagas, lo más libre te volverás. Es un largo viaje. Y la otra pregunta que les hago a las personas es, bien, mira, ¿cuántos años pasaste arruinando tu vida? ¿Cuántos años has pasado haciendo un desastre? Pues me acabas de decir que has fumado hierba los últimos 20 años. Te estoy diciendo, son los tipos de casos con los que me encuentro. ¿Y inhalaste cocaína otros 10 años? Y te has acostado con 50 hombres y, has tenido 3 abortos y veo que has intentado suicidarte media docena de veces y estás entrando con tu cuarto marido. Y no pretendo dar ejemplos solo de las damas, que podría puesto ejemplo de un caballero, pero esperas que yo, como exorcista, ministro de liberación, solo arreglarte así y ya. Dije, así es como se lo puse. Pasaste los últimos 30 años de tu vida creando un desastre, ¿sí? ¿Y qué si toma otros 3 años arreglar eso? Caminando en la palabra, yendo a la iglesia, conviviendo, crecer en gracia, entrando en continua oración. ¿Y qué si toma otros 3 meses? En comparación a 30 años, eso no es mucho. Comience el viaje, quedes en el viaje hasta que termines. Eso es muy bueno. Y te sorprenderás de lo rápido que lo hará. No necesitas pasar otros 30 años siendo arreglado, pero necesitas pasar suficiente tiempo para que el Espíritu Santo pueda enseñarte algunas lecciones sobre cómo valorar tu libertad.
Tan bueno, muy bueno, Bob. Podría hablar con usted toda la noche. Sé que su tiempo es muy valioso. Tengo algunas preguntas más. Una cosa que me dijiste una vez que realmente me llamó la atención es cómo dos personas pueden cometer el mismo pecado y una persona adquiere un demonio y la otra no tendrá un demonio debido a su resistencia emocional o mental, como esta protección que tienen. ¿Podría explicar un poco sobre eso? Núcleo moral. Sí, núcleo moral. ¿Tiene usted un núcleo moral que es sólido, con fundación y resistente? Y incluso, no obstante cuánto peque o qué tan lejos llegue en eso, claro, son ciertas cosas que no haces o hay una orilla de la que no sales. Y donde se obtiene eso, en la mayoría de los casos, lo obtienes de la familia. Si te crearon en una buena familia y te vuelves malo, ¿tienes un núcleo moral? Podrás desviarte, pero como dice la Escritura, eventualmente regresarás. ¿Por qué? El núcleo moral lo atraerá de vuelta. Así que le pregunto a las personas, ¿fuiste criado en un hogar cristiano? Fue un hogar cristiano genuino, no hipócrita. Tuviste básicos valores que te enseñaron. Entonces les digo, si ese es el caso, recuperarás mucho más rápido de lo que el diablo te ha hecho. Pero si no tienes un núcleo moral, necesitarás aprender cómo conseguirlo. ¿Cómo lo consigues? Bueno, el ejemplo más obvio es la palabra de Dios. Estando en una buena iglesia, un ambiente saludable, con un buen pastor, donde se afirma constantemente en su fe. Pero también hay otras formas de obtenerlo. El Internet es excelente, debe tener cuidado porque hay muchas cosas locas ahí, pero hay una gran cantidad de información ahí, muchos grandes predicadores, grandes ministerios. Pero una de las cosas que le digo a la gente hacer es leer los clásicos cristianos. Leer obras que han perdurado en el tiempo. Lee algunos de los grandes pastores, teólogos y maestros. Mira lo que ellos tienen que decir al respecto de caminar tu fe. Lo primero que ayuda a la gente a hacer, casi siempre, es obtener todos mis libros. No, pero sí les digo que hagan eso. Luego les digo que obtengan el libro de Pastor Vlad. Quiero que resaltes eso porque le dijiste esto a Everett cuando Everett nació de nuevo en su reunión y usted les dice a los de la nueva era que no necesariamente vayan a las iglesias donde es puro agradable. Y ahora veo por qué, Dr. Bob, porque ahora tenemos estudiantes que tienen tanto miedo de los ángeles, tanto miedo a lo sobrenatural, porque gran parte de lo sobrenatural en las iglesias de hoy está en los límites de la nueva era. Entonces, cuando usted trae a los de la nueva era a salvación o a la liberación, siempre les dice, oigan, ciméntense en la palabra y honestamente traten de mantenerse alejados de las iglesias que están súper metidos a emocionalismo, porque si no, te retrocederás. Hable sobre eso y acerca de los libros que le recomendaste a Everett y a los de la nueva era. Lee Mero Cristianismo. Comienza a leer C.S. Lewis, lee eso, lee Cartas del Diablo a su sobrino, lee algo de pensamiento sólido. A mí me gusta poner la gente a leer a Agustín, Tomás de Aquino. Ahora, eso es algo profundo. Pero cuando haces retroceder el reloj a donde estaba la gente, sabes, hace 1500 años atrás, pensábamos diferente. Lee a Martín Lutero. Lee a algunos de los grandes teólogos. Si quieres seguir adelante, lee a Spurgeon. Lee a Wigglesworth. Comienza a leer lo que los pensadores profundos han dicho sobre la fe cristiana e incluso sobre lo sobrenatural. Hay mucho tiempo para las cosas mimadas. Puedes llegar a eso después si en realidad quieres eso. No es para mí, lo siento, pero por ahora, funda cómo procesas la información espiritualmente y teológicamente. Y apenas le acabo de decir a alguien el otro día. Dije, tan pronto que termines Mero Cristianismo, lee Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell y obtiene mi libro de las religiones del mundo y comienza a conocer bien todos los sistemas diferentes de creencias, ver cómo se contrastan con el cristianismo. Desafía a tu mente para que llegue a un lugar donde entiendes bien tu fe. Por supuesto lees la Biblia, pero lees mucho la Biblia
para inspirarte, no la lees como una explicación apologética de por qué crees lo que crees. El diablo te atrapará rápidamente, así que les estoy dando un par de sugerencias. O sea, todos los que están mirando en este momento, si eres nuevo cristiano, lee C.S. Lewis. No las cosas de fantasía, porque eso es otra categoría completamente. Lee lo de no ficción. Comienza, te garantizo, no puedo decirles cuántas veces he repasado mero cristianismo. Probablemente media docena de veces, porque cada vez que lo leo, estoy pensando, vaya, por eso creo lo que creo. Así que, haz eso. Entrena tu cerebro a pensar de manera lógica sobre tu fe. Eso es bueno, muy bueno. Me recuerda del verso de la Biblia que dice que el sembrador salió a sembrar y el pájaro, las aves comieron la semilla, y representa a una persona que recibió la palabra pero no la entendió. No dice que no lo experimentaron, no dice que no temblaron y que no se cayeron, que no hablaron en lenguas y eso, pero solo dice que no lo entendieron. Y eso me encanta sobre usted, Dr. Bob, es que, sabe, usted es un doctor de divinidad y a pesar de que usted hace liberación y lo hace todos los días, pero está tan bien fundamentado en su fe cristiana y enseñando a jóvenes y a otras personas a fundarse bien. De hecho, estoy leyendo Mero Cristianismo en este momento, leyéndolo esta mañana y estoy asombrado como, oh Dios mío, quiero decir, vi Narnia, bien, pensé que C.S. Lewis solo se trata de eso hace unos 10 años atrás, pero realmente no leí. Bueno, leí muchos de los clásicos, pero no todos, y leer ese realmente me ha estado remodelando y me ha sido de bendición. Me encanta cómo destacó tener un código moral y tener una moral construida dentro de uno y la puede uno construir entendiendo su fe, cimentándose en las enseñanzas, leyendo a aquellos que ya fallecieron, no los que son los mejores vendedores ahora, porque muchos de esos los escriben para vender, no para impactar tu alma, pero los escriben porque saben cómo ganar dinero y algunos de los que están escribiendo libros no los escriben porque tienen un mensaje, sino solo porque se hicieron famosos. Y una de las cosas que haces el momento que eres un pastor y te haces famoso, todos empiezan a escribir un libro y lo sé porque yo escribí 3 libros y no escribía cuando estaba famoso, pero bueno, tienes que escribir libros. Sí, hay que cerrar el tema de los libros antes de entrar en eso. Bueno, 2 preguntas más y luego vamos a terminar. Aprecio su tiempo. La liberación más loca que has tenido o que has experimentado en tu mente, que es la que está en la cima de locura que has visto. Bueno, han habido varias. Y como usted sabe, apenas unas semanas atrás, fui asaltado y quedé inconsciente con conmoción de cabeza. Eso fue locura. Después de 50,000 exorcismos documentados, nunca me habían dejado inconsciente. Me han sucedido algunas cosas. Después de que apenas estuve en la iglesia suya enseñando sobre cómo hay que tener cuidado porque está peligroso la liberación. Pero no seguí mis propias reglas cuando sucedió eso. Y he explicado eso, pero eso fue absolutamente locura. Porque lo que me asaltó no fue el demonio, fue una de estas personalidades de la mente. Entonces tienes que tener bastante cuidado. Le puedes decir a un demonio dónde irse, ordenarle, pero no puedes ordenarle a un humano qué hacer. Y si alguien tiene una parte de su cerebro que es malvado, no puedes detenerlo, ¿sabes? A menudo he dicho, ¿qué harías si alguien te apuntara una arma y estuviera poseído por un demonio? Diría, te reprendo en el nombre de Jesús y luego me agacharía antes que la persona humana apriete el gatillo. Bueno, en este caso no me agaché lo suficiente rápido y fue un puño lo que me tiró por completo al otro lado de la habitación y me dejó inconsciente. Pero creo que en términos de locuras, he tenido varias situaciones complejas que involucran múltiples capas de demonios que se remontan a 15, 20 generaciones atrás, con un profundo mal moral cometido en cada generación
Y luego eso se relaja en un caso particular a la antigua Babilonia, al antiguo Egipto, y un demonio que dijo que estaba allí en el jardín e inmediatamente puse este plan de acción. La identidad de esta persona está genéticamente enraizada en Caín. Wow. ¿Será eso verdad? No lo sé. Era un demonio muy asqueroso. He tenido demonios decirme, soy desde Tamuz, algún oscuro dios egipcio que era adorado. Tuvo uno el otro día decirme, bueno, yo estaba allí cuando Aarón estaba animando a la gente a adorar el becerro de oro. Dijo, yo era el becerro de oro y salté del fuego. Ellos pensaron que era una imagen. No era una imagen, era yo. Yo parecía así, yo era ese becerro y me adoraban. Y esta mujer tiene antepasados judíos que luego corroboramos después. Wow. ¿Sabes? ¿Será cierto? Pues los demonios se jactan, pero a veces la intensidad con lo que te hablan, te dicen cosas. Uno me dijo, yo estaba allí cuando la víbora mordió a Cleopatra. ¿En serio? Hasta te describen cosas desde la antigüedad. No me dejo atrapar por la fascinación, ese es un camino equivocado para seguir. Pero bien, si es que necesitamos romper la maldición de la víbora de Cleopatra, hagámoslo ahora mismo, porque si esa es una conexión allá atrás, quiero saber. Tuve una sesión hoy, un señor que una vez había sido un hombre de negocios exitoso con un negocio de 25 millones de dólares y luego todo se derrumbó. Se arrastró a un antepasado que fue un ladrón de trenes hace 150 años atrás y asesinó a un hombre. Y luego cuando dispararon a él, lo dejaron tirado en las calles. No sé si fue una lápida o qué. Pero tenía esta historia del salvaje oeste, del cuerpo pudriéndose en medio de las calles. Y todo esto permitió que los demonios infestaran el linaje y vinieron y atacaron a este hombre. Es un mundo salvaje y loco. Es el verdadero oeste salvaje allá, en el mundo de liberación. No me fascinan estas cosas, pero trato de aprender de ello. Digo, está bien. ¿Qué otra locura podría estar pasando en la vida de alguien que parece ser errático y inestable? ¿Será posible que esto sea generacional? Y eso es el detalle que se nos pasa si no hacemos muchas preguntas. Eso es tan bueno, tan bueno. Dr. Bob, ¿cuál es el consejo para alguien que se siente llamado al Ministerio de Liberación? Y esta es mi última pregunta para ti hoy. Sé que te tendremos que traer de vuelta porque no solo tus respuestas son interesantes, sino tu experiencia es tan fascinante, pero sé que mucha de nuestra gente mirándonos están realmente alentados y desafiados para sus ministerios de liberación y siendo bendecidos. Pero alguien que está comenzando en el Ministerio de Liberación, alguien que se siente llamado al ministerio, ¿qué consejo le darás? El número 1 es rendición de cuentas. Ser realmente responsable a alguien. No me importa cuál sea tu título. Quiero saber ante quién eres responsable y quiero saber por qué esas personas están calificadas para hacerte responsable. Bien. Puede ser un pastor. Bueno, a veces los pastores se rodean de buenos consejeros, a veces solo su sello de goma. A veces tienen buenas personas a su alrededor, a veces solo gente que les dice que sí. Pero quiero saber si hay personas que puedan pedirte que rindes a cuenta, personas quienes son mayores, más sabias, más profundas que tú, guiando lo que tú haces. Lo segundo que les digo es que si sientes que te ha llegado una nueva revelación de Dios, póngalo eso por escrito antes de que comience a hablar proféticamente al respecto. Si Dios te está enseñando algo, ponlo primero por prueba de aprobación por pares. Eso es lo que la comunidad académica hace. Proponen nuevos hallazgos, se les requiere publicarlo
en revistas de pares para que otros que son expertos en esa área pueden verlo, evaluarlo y ver si pasa ciertas pruebas de credibilidad. Usted sabe lo que sucede, especialmente en muchos de los círculos carismáticos hoy día. Alguien recibe una revelación de Dios, lo siguiente que sabes, tienen su libro y están hablándolo por allá y por acá, y no hay controles y equilibrios. Nadie realmente puede atreverse a hacerles preguntas como si estás apagando el Espíritu Santo, como si te atreves a enfrentarle sobre asuntos, como si esa parte me suena muy extraño a mí. Ok, entonces tienes personas a tu alrededor que te puedan pedir que rindas cuentas a ellos y puedes ponerlo por escrito. Y aquí está el detalle. Cuando te ves obligado a pensar intelectualmente a través del proceso de una revelación que Dios te está dando, puedes realmente ponerlo en una forma que pueda ser explicado para alguien más y que ellos puedan mirarlo y orar sobre eso y decirte si eso es del Señor. Pero tenemos estos lobos solitarios que salen y escriben libros, desarrollan teorías y se van allá y acá y nadie tiene ni derecho para pararse allí y decirles, bueno, espera un minuto, esto es un poco extraño. Y a veces la gente sí tiene una revelación de Dios, pero como sabe usted, reciben una palabra profética del Señor y luego comienzan a adjuntarle a eso muchas otras cosas que son bastante personales y es algo propio, ya sabes, y lo que comenzó como una palabra profética pura del Señor, entonces se corrompe con todo. Bien, pues ¿a quién estás preguntando? Te quiero dar un ejemplo, no voy a dar nombre, pero tuve un individuo que comenzó a hacer algo en el Ministerio de la Liberación. Yo creo que fue malo, no creo que fue bueno, pero él vino a mí y le dije, todo lo que te pido es que hagas una cosa para mí. ¿Crees que esto es de Dios? Esta cosa nueva en la liberación, ¿crees que va a ser la cosa más maravillosa para liberar a la gente? Bien. Escribe un breve tesis sobre eso. Explique por qué cree usted que esto es del Señor, cómo cree que va a ayudar a las personas y simplemente póngalo en papel y envíemelo. No tiene que ser enorme. Escríbalo en una hoja de papel. Quiero verlo escrito, quiero verte escribirlo, quiero que uses palabras para definir lo que estás haciendo, no sentimientos, no emociones, palabras. Él nunca me contactó de nuevo. No podía hacerlo o no quería hacerlo. ¿Bien? Todos obtenemos cosas nuevas que creemos que el Señor nos está mostrando de vez en cuando. Y creo que es muy importante que nos permitamos ser probados por nuestros compañeros y gente que nos harán responsables. Hay sabiduría en la multitud de consejeros. De la boca de 2 o más testigos se establecerá cada verdad. Entonces, ¿puedes bajarte por un momento? Esa es una de mis mayores piezas de consejo para las personas en liberación. Si obtienes una nueva revelación de Dios, vamos a tener entonces un consorcio de personas a las que te refieres. Es por eso que me gusta ver como lo que vi, el programa que hiciste con Isaiah recientemente sobre otro individuo que estaba atacando el Ministerio de Liberación, donde tú y Mike y Isaiah estaban allí conviviendo. Chicos, estaba tan orgulloso de ustedes. Vaya, fueron increíbles en la manera que desarmaron pieza por pieza y lo analizaron y mostraron el error, yo creo, del punto de vista de este otro individuo. Eso es genial. Necesitamos foros como es en el cuerpo de Cristo y necesitamos eso en la liberación. Estoy muy contento de verlos hacer este tipo de cosas. Es lo que necesitamos. Simplemente no nos gritemos el uno al otro. Sentémonos y digamos, ok, esta es la razón por lo que hacemos y usted se opone a eso, así que vamos a tomar varios puntos de vista diferentes de cómo se maneja eso. Vamos a someterlo a revisión por pares y ver si retiene agua o no. Este es un punto doloroso para mí, porque he visto tanto daño hecho. Déjame añadir esto. A través de los años, si tuviera a todos los que les fui su mentor, tutor, quienes crecí, aún conmigo, y sanos en su pensamiento y teología, tendríamos el ejército de liberación más grande del planeta. Pero he visto al diablo eliminarlos uno por uno. Porque, ya sabes cómo es en las iglesias, finalmente, todos piensan que son más inteligentes que el pastor, que saben más que el pastor, y por lo general proviene de la misma jerarquía. Pero en la liberación hay siempre alguien que
ha encontrado una forma más rápida y mejor de hacerlo. Bien, si es así, quiero saberlo. Porque quiero analizarlo, quiero orar al respecto, quiero que lo discutamos, ¿sabes? Pero hablemos de eso. Simplemente no lo tiremos a la basura por la tangente y luego lo que haces es creas un lobo solitario que está a solas haciendo algo que termina en un error bíblico. Mejor me callo porque este es por otro camino completo que podemos seguir. Pero a pesar de todo eso, y a pesar de muchas cosas que veo hoy que me hacen levantar las cejas, estoy tan emocionado de ver el Espíritu de Dios en obra, gente joven, ferviente, por allá, apasionados por Dios, sacudiendo las jaulas y diciéndole a la gente, Jesús los liberará. Amén. Gracias, gracias. Wow. Chicos, suelten ese emoji de fuego. Si esto ha sido una bendición para ustedes y Dr. Bob Larson, si alguien quiere aprender más sobre su ministerio, si alguien quiere profundizarse en la comprensión de la riqueza de conocimiento y la experiencia que usted ha tenido a lo largo de su ministerio, lo que ha compartido usted con el mundo, ¿qué pueden hacer para ponerse en contacto con su ministerio? ¿A dónde pueden ir para aprender más sobre su ministerio? Bueno, simplemente visiten a boblarson.org. boblarson.org. Toda la información está ahí sobre nuestra escuela de exorcismo, nuestros libros, los diversos métodos de entrenamiento que tenemos y encuentros virtuales que hago cara a cara, sesiones en persona. ¿Puedo agregar una cosa? Creo que realmente es una de las cosas más importantes que he hecho es mantenerme real, en contacto humano con la gente. Y cada pastor joven que puede estar escuchándome, no seas tan engreído como para pensar que eres esta figura grande, que eres tan importante que no tienes tiempo. Entiendo que un pastor tiene una vida ocupada y este es un llamado especial para mí, ¿ok? Es un llamado de consejería, un llamado de ministerio, es algo muy personal. No todos pueden hacer lo que yo hago y pastorear una iglesia exitosa como usted lo hace, pero al menos dedique una parte de su tiempo a mantenerse en contacto humano con las necesidades reales de personas reales. Te mantendrá real. Así que vaya a boblarson.org. Todo está ahí. Y luego su escuela de sobrenatural liberación. Bueno, tenemos la Escuela Internacional de Exorcismo, que es un nivel muy alto de conocimiento y capacitación. Usted lo ha pasado, sabe usted lo profundo que es. No se trata solo de cómo conseguir un demonio, se trata de entender toda la área de liberación, históricamente, bíblicamente, psicológicamente, el papel que juegan los ángeles, el papel que las identidades geográficas juegan, el papel que el alma juega, los lazos del alma juega, que es un área enorme de estudio y todo está allí para las personas que quieran ir a ese nivel. Yo soy un firme creyente que entre más información puedas llenar tu mente, nunca sabes. Recuerda, Jesús dijo del Espíritu Santo, Él traerá a tu mente las cosas que te he dicho. Entonces, ya nos ha dicho que el Espíritu Santo va a traerlo de vuelta. Entonces, si llenamos nuestras mentes con conocimiento sobre cómo ministrar a las personas, el Espíritu Santo puede sacar esa información y eso es lo que hemos tratado de crear. Es un recurso donde la información está ahí y el Espíritu Santo puede recordarte en el momento de la necesidad. Tan bueno, tan bueno. Muchas gracias, Dr. Bob Larson. ¿Podría orar por los espectadores, los que están viendo? Tenemos alrededor de 2,000 personas que nos están viendo en este momento. Y sé que muchas personas van a verlo de vuelta. ¿Podría orar una oración por los ministros jóvenes, los jóvenes que van entrando a este ministerio de liberación? Padre Celestial, hablo en este momento a varios tipos de personas. Pido por el Espíritu Santo que tome el enfoque de número 1, las personas que se sienten llamadas a este tipo de ministerio, que sienten un tirón en su corazón, tal vez por resultado de lo que oyeron esta noche o como resultado de estar viendo a Pastor Vlad una y otra vez ministrando sanidad y liberación. Señor, háblales a ellos claramente.
Sabes, Dios, que hay un precio para pagar para este tipo de ministerio. No es fácilmente aceptado. Tendrán que ser firmes, audaces, ser dinámicos para salir y hacer este tipo de cosas. Así que alcanza y toca los corazones de aquellos que dicen, ¿sabes? Yo resueno con lo que escuché. Creo que tal vez Dios me está llamando a hacer eso. Así que llévalos al lugar correcto, ya sea a nuestra iglesia o a la escuela de Pastor Vlad o algún lugar que puedan ir. Pero oro que esa unción, ese llamado sea aumentado en sus vidas, ese anhelo de ver personas rescatadas de las garras del enemigo y traídas a la plenitud del Evangelio de Cristo. Solo aumenta esa hambre y ese llamado en ellos. También, Señor, oro por aquellos que están mirando esto, escuchando esto y diciendo, creo que estos dos hombres están hablando de mí y mis problemas y las cosas que estoy enfrentando y no sé qué hacer. Señor, ayúdalos a no detenerse allí para contactarme, para contactar a Pastor Vlad, para contactar a alguien que puede de una manera muy directa ministrar a su necesidad. Ayúdale, Señor, que no dejen que el diablo robe esa semilla que ha sido sembrada esta noche. Deja que la tierra de su corazón sea fértil para esa semilla de necesito obtener este tipo de ayuda, necesito este tipo de ministerio que crezca en mi vida. Y, Señor, cuando comenzamos esta noche, nuestros corazones están tan profundamente abrumados con dolor y angustia por la gente de Ucrania, especialmente por los cristianos ahí, que son la base de esa nación, gente de fe. Señor, aumenta la apertura de corazones de las personas para esta misión en la que el pastor Vlad se está embarcando. Bendícelos más allá de cualquier expectativa que quizás tengan para llevar este tipo de ayuda a estas personas desesperadas que han dejado todo atrás para comenzar una nueva vida. Y cada plan que el enemigo tiene para causar daño y dolor o para obstaculizar esto de alguna manera, despeja el camino ante ellos. Ata cada espíritu maligno que tiene la tarea en este momento de decirle a la gente que no dé de sus corazones y de detener esta misión de moverse adelante. Una bendición, bendiciones sean sobre Pastor Vlad y a su gente y a todos que forman parte de ese equipo. Manténlos a salvo, fuertes, manténlos enfocados y manténlos abundantemente bendecidos en todos los sentidos. Solo damos gracias, Jesús. Ministramos a la gente en tu nombre, porque tú primero nos liberaste a nosotros, nos sanaste, nos liberaste de los poderes de las tinieblas, y te damos la gloria, alabanza y honor, y te damos gracias por el privilegio de ministrar a las almas por quienes tú muriste. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y bendice a este hombre de Dios. Amén. Dios te bendiga. Gracias, Dr. Bob Larson. Y sabes, cada vez que traigo un invitado, también lo honramos y lo bendecimos. Pero el Dr. Bob Larson dijo hoy, todo lo que planeabas bendecirme, mejor dirígelo como alivio a Ucrania. Quiero apoyar. Entonces, quiero decirte gracias nuevamente por lo que has vertido al país de Ucrania. Quiero decir gracias por lo que viertes a los ministerios de liberación y estamos tomando ese manto y estamos llevándolo y yendo más allá. Gracias por ser ese padre espiritual, ese general, ese pionero para nosotros los más jóvenes y te honramos y te respetamos. Significa mucho para nosotros que tengamos el hombro de alguien para apoyarnos, quien no tiene miedo ni se siente inseguro para compartir lo que ha aprendido y propulsar y alentar. Te honramos y te respetamos. Gracias, mi esposa está mirando en este momento y está llorando. Probablemente se está limpiando las lágrimas en este momento. Estoy bendecido. Bendijiste mi corazón mucho. Gracias, chicos, gracias. ¿Y vas a estar en mi programa en un par de semanas? Sí, estaré. Se me olvida el día que es, pero estoy muy deseoso por eso. Tenemos que mantener esta sinergia fuerte.